Hola amigos de Triathlon Channel, por fin ha sido la carrera más importante del año que en corta distancia a nivel nacional, Campeonato de España de Triatlón, distancia olímpica en A Coruña. Vamos a hacer este análisis a lo que ha ocurrido con unas imágenes cedidas por la CETRI y bueno, prácticamente se ha cumplido todo lo que dijimos en la previa, lo podéis ver en el vídeo anterior y ha habido algunas variaciones, ¿no? En primer lugar vamos a empezar a analizar la categoría masculina. Habíamos dicho que Izanedo era el gran favorito, puesto que venía de hacer la mejor temporada después de David Cantero, era el que más estaba corriendo en toda España. Sin embargo, aparece la figura de Jenis Grau, que era otro de los que dijimos que iba a estar ahí luchando por el triunfo, y con un 300 brutal, bueno, se lo ha merendado, ¿no? La prueba empieza con una, entre comillas, sorpresa, que es Kevin Tarek tirando en la natación y yéndose solo desde los primeros 50 metros. Abre hueco, detrás salta por él Edu Blanco, que era el que en teoría iba a salir primero del agua, pero bueno, sale a escasos 7 segundos y abren un pequeño hueco sobre un grupito en el que en la transición, bueno, un grupito no, un grupo bastante numeroso, como en torno a 24-30 segundos, pero bueno, en la transición es donde ya se hace la selección definitiva, ¿no? A los 2 kilómetros ya en el primer punto de retorno se juntan los dos escapados, los dos nadadores, con los que venían detrás y se forma un grupo de 13 unidades, que es lo que dijimos que iba a suceder en la previa, ¿no? Lo más destacable de este grupo, ya habíamos dicho que no creíamos que le iban a hacer la carrera a los que se le hicieron el año pasado, pero la equivocación ha sido absoluta, ¿no? De mi parte, porque no han pasado todos a colaborar y yo estaba viendo las imágenes que ofreció Radio Televisión Española a la carta y era un calco de lo que pasó el año pasado. Los mismos apellidos se veían en los monos, ¿no?, de los que iban los últimos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí ha habido dos factores que han sido determinantes, ¿no? Uno, lo que habíamos dicho de la guerra de clanes. Entonces el clan Grupo Fetri, que a mí ya me habían llegado rumores de las fuentes que tenemos, de que iba a haber una persona, Andrés Prieto, que no iba a salir a correr porque llegaba lesionado, y bueno, ha hecho un trabajo de gregario, ¿no? Brutal, ¿no? Ha sido uno de los que más ha tirado y claro, era el que mantenía esa escapada con vida, ¿no? Era un circuito, yo siempre lo he dicho, Coruña es un circuito que, bueno, a mí no me gusta nada, no se podía relevar muy bien, y ahí los que manejaban el cotarro tirando fundamentalmente eran, bueno, Andrés Prieto, también es verdad y lógico, ¿no?, trabajando para su compañero de entrenamientos, Esteban Basanta, puesto que había muchas plazas, había 2 plazas de sub-23 en juego, ¿no? Entonces este hombre, bueno, llega a la transición y ni siquiera sale ya a correr, ¿no?, como se vio en las imágenes. A ver, tampoco se puede decir quién era el que iba tirando exactamente mucho, puesto que era imposible que la moto fuera por delante, puesto que era muy peligroso ese circuito. Entonces la moto siempre iba por detrás y se intuían, o sea, estaba claro los que no tiraban porque se les veían los apellidos, pero se intuía quién iba tirando por delante bastante bien, ¿no? Y a tenor de esto, en el grupo trasero, que Jarno Posada hizo una natación brutal para él, tan solo perdió 36 segundos, y parecía que les podían coger, aunque eran 11, luego se les incorporó Eduardo Blanco, que tuvo una caída en el grupo delantero y ya se tuvo que conformar de estar en el grupo trasero. Pero en la vuelta 3 de repente se deja de tirar, ¿no? El que iba tirando era el sub-23 de primero, Adrián Álvaro, fundamentalmente, y en este grupo es inexplicable, o bueno, sería que a lo mejor no tenían fuerzas.
la labor del equipo fluvial, teniendo a un ganador nato, como ya habíamos dicho. Nosotros yo en la previa dije textualmente que Izanedo solo tendría un rival, si enganchaban por detrás, que iba a ser Jarno Posada, que era el único que le podía ganar. Ha habido lo que ha habido con Genís Grau. Hombre, a ver, Genís Grau es un hombre que ha hecho excelentes resultados en Copas del Mundo. Le habíamos visto cómo había corrido en esta Copa del Mundo de Samarcand y no parecía que podía ganar a Izanedo, y el que sí que parecía, de hecho lo ha demostrado así el mejor corriendo, era Jarno Posada. Entonces en este grupo es inexplicable, ¿no?, la labor del equipo fluvial. Por ejemplo, que no tendrían fuerza sería, porque es que si no, no me entra otra explicación. El único apellido que se veía todo el rato por detrás era el de González, ¿no? El del fluvial, no Pelayo González, ¿no? Luego también estaba Nacho Gálvez, que luego no corrió, o sea, se retiró a pie. Y aquí, a nada que se hubieran esforzado, yo creo que les podían haber cogido a los delante, pero bueno, se dejó de tirar ya en la tercera vuelta, y los delante ya cogieron 48 segundos en la T2, que fueron, vamos, insalvables, ¿no? Y por delante iba tirando Martín Cando, ¿no?, fundamentalmente, y sobre todo, bueno, la labor que hemos dicho antes de Prieto. Hay unos datos bastante importantes, ¿no?, de vatios. Lo que pasa que aquí yo es que no sé si los potenciómetros marcan mal, pero muy mal, a algunos, bien a otros, regular a otros. Los datos que hemos sacado son, por ejemplo, del grupo 1 hemos sacado solo de 2 personas, ¿no? Adrián Martínez, 299 vatios, Izanedo, 241. Del grupo 2, y Martín Cando, 304. Aquí sí que puede haber una lógica, puesto que Adrián Martínez de vez en cuando pasó, no fue el Adrián Martínez de otras ocasiones, sino que estuvo muy a resguardo. Martín Cando ya hemos dicho que tiró, de ahí los 305 en 2 hombres que pesan más o menos lo mismo, y luego Izanedo, que fue muy resguardado, 241, ¿no? Vale. Luego, del grupo 2, Adrián Álvaro, que fue el hombre que en las 2 primeras vueltas se mató a tirar, pero claro, tampoco recibía relevos, 370 vatios. Yo esto lo veo demasiado. Lo que pasa es que son estimados, estos. Después, Nacho Gálvez, 305. Y luego del grupo 3, que es un grupo que llegó muy, muy pegado al grupo 2, Andrés Hilario, 344, y Alejandro Pla, 253. Es que la diferencia es muy grande, ¿no?, entre unos a otros, que aparte de cómo estén calibrados los potenciómetros, es por cómo fueron unos de resguardados con otros, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que las imágenes que vimos era de que la gente se iba literalmente tocando las narices en ambos grupos. En el grupo delantero veíamos charletas auténticas. Una vez que estaba Genís Grau hablando no sé con quién, el otro, el Pelayo, hablando con su compañero Vela, o con Jordi García también, bueno, y luego en el grupo delantero la gente sin manos, haciendo alardes de equilibrio, soltando piernas prácticamente. Bueno, eso es lo que se vio en la televisión. Entonces, bueno, con esto los 12 que quedaban en cabeza se bajan delante, 46-45 segundos sobre el grupo perseguidor de Jarno Posada, y en la carrera, nada más salir ya se ponen en cabeza a Izanedo, que es el que marca el ritmo, y Genís Grau. Daba la sensación de que Genís Grau tenía controladísima la prueba, y llega un momento en el kilómetro 5, justo al paso por el 5, se les echan encima Jordi García y Esteban Basanta. Aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Habíamos dicho que menos de 25 años tenían el 78%, ¿no?, de los que corrían en élite masculina. Bueno, pues dentro de los 10 primeros había 4 que tenían más de 25 años, ¿no? Y de hecho 2 de ellos, los 2 más veteranos, Genís Grau ganó la prueba con 31, increíble el retorno allí de Jordi García, con 33 años. Aquí, a la hora de lucha de clanes, se nos pasó a decir un clan que desconocíamos.
Bueno, aparte que Jordi García, sinceramente, no lo nombré porque es que no le vi en la clase, en la lista de inscritos, no le vi, literalmente. Y entonces hay un clan de entrenamiento que se está formando, puesto que ya lo dijo Jenis Grau en la entrevista que le hizo la FETRI nada más acabar, que es el clan Bañolas, ¿no? Y ahí se tienen que estar haciendo cosas importantes, ¿no? Pues los dos han hecho primero y cuarto, ha sido realmente el clan que ha triunfado, ¿no? en este campeonato. Y luego, casualmente, uno de los mayores, Grau primero, y el más pequeño, o uno de los más pequeños, Izanedo, con 20 años, segundo. Luego, el resto eran gente de sub-23, Jarno Posada, brutal, corriendo en 29:44, y ya claro, cuando ya compitió la semana pasada, me parece que fue hace 2, esa media maratón, yo es lo que dije ya la previa, ¿no? Que era un hombre que probablemente el único que le podía hacer sombra a Izanedo. Después Iván Gil, un resurgimiento de este hombre con 29 años que se mete ahí, bueno, después de Jarno, Julen Andueza, una de las revelaciones del día. Ya había demostrado su potencial en Fuente Álamo, pero ayer se queda sexto, cuarto, sub-23, ojo. Con lo cual, lo dicho, 4 hombres por encima de los 25 dentro del top 10, ¿no? Pasamos a la categoría femenina y aquí ya se rompen todos los pronósticos que habíamos hecho con la baja de Marta Pintanel a última hora. Esto prácticamente dejaba una nueva carrera con una sola favorita, que era ya Sara Guerrero, puesto que las únicas opciones que tenía Noelia Juan de ganar eran salir cerca de Marta Pintanel siempre que ésta se quedara, intentar las dos enganchar adelante, pero bueno, esto no se dio y la carrera, vamos, un cálculo de lo que dijimos, un grupo de triatletas por delante. Aquí también hubo otro trabajo de gregario del grupo FETRI con Ceci Santamaría, que fue la que tiró en el segmento de natación. También nos habían llegado rumores que no acabaría la prueba, rumores no, información de que tampoco ella iba a acabar la prueba, que venía tocada. Entonces, muy buena labor. Sacaron ya, el objetivo ya estaba cumplido, puesto que a Noelia Juan le pasó prácticamente lo mismo de Fuente Álamo, ¿no? 38 segundos, pero en esta ocasión, en vez de tener a la polaca como tuvo en Fuente Álamo, que le ayudó un poco, pues se quedó literalmente sola, ¿no? Entonces, pues ya, claro, el grupo de 9 que iban por delante, todas, como dijo Sara Guerrero, colaboraron en mayor o menor medida, pero bueno, por lo menos iban pasando, algo distinto de lo que pasaba en los hombres. Y bueno, llegaron a tener una ventaja de 2 minutos sobre Noelia Juan, y ya vino al rescate el grupo de otra mujer que también es verdad que se esperaba más, Marina Muñoz, pero bueno, y ya en la segunda vuelta en la última vuelta recortaron 10 segundos, se bajaron a 1:50 y las 9 prácticamente con la carrera hecha, ¿no? Sorprendente los primeros 5 kilómetros con 6 mujeres al frente. Bueno, Ceci Santamaría se retira prácticamente nada más empezar a salir a correr. Sara Guerrero es la que iba marcando el ritmo en todo momento, y la podían aguantar 6 mujeres, corrieron rápido, por cierto. Y nada, el grupo se fue reduciendo. Primero caía Paula del Pozo, luego ya caía Natalia Castro. Dentro de estas 6 mujeres, es impresionante, pero había 4 del grupo FETRI, de las 5 que hay en ese grupo. Después estaba una del grupo de Vétera y luego una autónoma, Paula del Pozo, ¿no? Y bueno, se bajan a correr, y bueno, a falta de 1,5 kilómetros se queda Natalia Castro, que tenía un penalti. Quedan ya solo 4 en cabeza y ya prácticamente a 1 kilómetro empieza a tensar la cuerda Sara Guerrero y se va definitivamente
con muchísimo tiempo para festejar la victoria, tal vez así que se la echaron encima, ¿no? La siguiente es un sprint tremendo entre Maite Jiménez Horta y Alejandra Seggi, que ha sido la gran estrella del día, se puede decir, puesto que era la más joven y ha estado ahí, consigue su plaza al europeo. Jiménez Horta también entra en el top 3, con lo cual ya también su plaza a los distintos campeonatos. Luego ya entra María Casal, que la descuelgan en el sprint final Segui y Horta, llega a 9 segundos, y Natalia Castro a 35 después de cumplir ese penalti. Luego entran Del Pozo, también dos que ya habíamos dicho que iban a estar en el grupo cabeza y aguantaron bastante bien la carrera a pie, María Alzaga, Irache Arenal, y luego ya llega a Noelia Castro, que no corrió muy bien, tampoco hay que decir que corrió súper, puesto que Sara Guerrero corrió en 34-31 y ella en 35-18, ¿no? Y bueno, remontó la plaza de Ceci Santamaría, que se retiró. Y poco más, ¿no? Más que contar en chicas. Ahí sí que todas las que habíamos dicho habían estado delante, y sobre todo ese estado de forma de Sara Guerrero, que sigue demostrando que es la mejor triatleta nacional que tenemos de las pruebas nacionales, porque luego están Miriam Casillas y Ana Godoy, que están corriendo las series mundiales. Y bueno, ya la siguiente ya ha anunciado que Sara Guerrero estará en Hamburgo, entonces habrá que ver este estado de forma cómo le llega en una serie mundial. Y lo dicho, bueno, la ausencia de Marta Pintanel provocó una carrera probablemente distinta a lo que en principio se esperaba, aunque viendo que María Casal salió en el grupo de cabeza y Marta Pintanel ha salido al lado de María Casal, en donde han corrido nadando, probablemente hubiera estado ahí delante y ya ese grupo también hubiera tirado para adelante sí o sí, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, un campeonato de España bastante interesante, poca sorpresa, la verdad, y nos vemos en la siguiente. Un saludo.